Durante décadas nos equivocamos con respecto a Europa. Nos equivocamos profundamente, casi hasta el punto de dar vergüenza. Mirábamos esta luna de Júpiter y veíamos una bola de hielo hermosa, pero en definitiva anodina, que se desplazaba en silencio a través de la oscuridad helada del sistema solar exterior. Los científicos la mencionaban educadamente en las conferencias, la describían como curiosa, y luego pasaban rápidamente a temas más urgentes. Era el niño callado al fondo del aula, presente, tomado en cuenta pero en gran medida ignorado. Un mundo helado al margen de la relevancia, pero algo estaba sucediendo bajo esa impecable capa blanca. Algo cálido, algo vivo, algo que, según todas las reglas intuitivas que aplicamos a los mundos muertos, fríos y lejanos, simplemente no debería existir. Y durante 2 décadas, pegamos la cara a ese cristal esmerilado y no pudimos ver casi nada a través de él. Eso cambió, no con un anuncio espectacular, no con el aterrizaje de un rover, ni con una perforadora atravesando hielo milenario. Cambió porque un telescopio, el ojo infrarrojo más potente que la humanidad haya apuntado jamás al cielo, observó con atención y paciencia y nos reveló cosas sobre Europa que reescribieron por completo nuestra forma de entender cómo podría ser ese mundo. Esta es la historia de lo que descubrió el telescopio espacial James Webb, y por qué es más importante que casi cualquier otro descubrimiento en la historia de la ciencia planetaria. Empecemos por lo que creíamos saber, porque ahí es siempre donde aparecen las grietas más profundas. Europa es una de las 4 lunas galileanas de Júpiter, observada por primera vez por Galileo Galilei en enero de 1610. Piénsalo un momento. Hace más de 400 años, un hombre apuntó con un telescopio primitivo hacia el cielo nocturno y observó cómo un pequeño punto de luz se movía noche tras noche alrededor de Júpiter. No sabía lo que estaba viendo. No podía imaginar lo que hoy sabemos que hay allí abajo. Simplemente observó, tomó nota y se preguntó. Bautizó a esta luna, junto con sus 3 hermanas, y siguió adelante. Le interesaba más lo que estas lunas demostraban sobre la geometría del sistema solar que lo que pudieran albergar en su interior. No tenía motivos para preocuparse por el interior de una lejana bola de hielo. Tampoco los tuvo nadie más durante los siguientes 3 siglos y medio. Europa es ligeramente más pequeña que nuestra luna. Su diámetro es de aproximadamente 3.100 kilómetros, compacta, densa y casi perfectamente esférica. Si colocaras una maqueta de Europa junto a una de la luna de la Tierra a la misma escala, quizá te costaría distinguirlas a primera vista. Las diferencias están en los detalles. La luna es gris, está llena de cráteres y marcada por 4.000 millones de años de bombardeo de asteroides. En comparación, Europa es casi totalmente lisa, uno de los cuerpos con menos cráteres del sistema solar, lo cual ya es una pista. Una superficie que se mantiene lisa en un sistema solar y lleno de escombros que impactan es una superficie que se renueva constantemente. Algo está borrando los cráteres desde abajo. Su superficie está compuesta casi en su totalidad por hielo de agua, y ese hielo está surcado por vetas y crestas de color marrón rojizo que se extienden a lo largo de la superficie por más de 1.000 kilómetros. Se denominan lineae, fracturas y crestas de presión esculpidas por el constante amasamiento gravitacional de la enorme atracción de Júpiter. Atraviesan la superficie de Europa como las venas del dorso de una mano anciana, insinuando la existencia de profundas fuerzas internas que nunca descansan. Y bajo ese hielo, bajo decenas de kilómetros de agua congelada, hay un océano. Ya lo sospechábamos desde finales de la década de 1990, cuando la sonda Galileo de la NASA detectó sutiles alteraciones en el campo magnético de Júpiter que solo podían explicarse por la presencia de una gran masa de agua salada, líquida conductora de electricidad. No se trataba de una fina capa ni de un depósito aislado, sino de un auténtico océano global, que, con toda seguridad, contiene más agua líquida que todos los océanos de la Tierra juntos, encerrado bajo una capa de hielo cuyo espesor se estima entre 10 y 30 kilómetros. Ese océano hizo famosa a Europa, porque donde hay agua líquida, existe al menos la posibilidad de que haya vida. No es una garantía, ni siquiera un indicio claro, solo una puerta entreabierta en un universo que suele mantener sus puertas bien cerradas. Durante 20 años, esa puerta entreabierta fue prácticamente todo lo que teníamos. No podíamos ver a través del hielo, no podíamos analizar la composición del agua,
No teníamos forma de saber qué había disuelto en ella, si los procesos químicos que tenían lugar allí abajo eran de interés biológico, o si no era más que agua salada fría y estéril en una oscuridad eterna. Estábamos atrapados fuera, con la cara pegada al cristal escarchado, sin poder entrar. El telescopio espacial James Webb cambió ese cálculo, no perforando el hielo, no enviando una sonda. Lo cambió mediante un método tan elegante que parece casi engañosamente sencillo. Observó la superficie de Europa con instrumentos infrarrojos de una sensibilidad extraordinaria y analizó las huellas químicas de lo que hubiera allí. En septiembre de 2023, dos equipos de investigación independientes publicaron los resultados obtenidos con el espectrógrafo de infrarrojo cercano del Webb, NIRSPEC, un instrumento tan preciso que puede identificar moléculas en una superficie situada a más de 600 millones de kilómetros de distancia. Es como leer la etiqueta de una botella desde el otro extremo de una ciudad. Su objetivo era una molécula concreta, el dióxido de carbono. Ahora bien, el CO2 por sí solo no es nada del otro mundo. Es muy común en todo el sistema solar. Se encuentra en Marte, en las atmósferas de Venus y Titán, en los cometas y en los restos eyectados por los asteroides. La cuestión no era si estaba allí, sino de dónde procedía. El dióxido de carbono presente en la superficie de Europa podría proceder de fuentes externas, impactos de meteoritos, bombardeo de partículas cósmicas o partículas cargadas arrastradas por el potente campo magnético de Júpiter. Eso sería algo habitual. Eso no tendría ningún interés. Eso no nos diría nada nuevo sobre el océano que se encuentra debajo. Pero había otra posibilidad. El CO2 podría estar ascendiendo desde abajo. Podría estar filtrándose a través de las grietas del hielo, transportado hasta la superficie desde el propio océano. Si eso fuera cierto, tendría una importancia trascendental. El océano contiene carbono disuelto, y el carbono, el átomo central de la química orgánica, la columna vertebral de todas las formas de vida que hemos conocido, estaría allí, en el agua, bajo el hielo, en la oscuridad. Ambos equipos de investigación lo descubrieron, de forma independiente, utilizando métodos de análisis distintos. Llegaron a la misma conclusión. El dióxido de carbono no se concentraba de forma aleatoria en toda la superficie, sino específicamente en una región geológicamente joven y caóticamente alterada conocida como Tara Regno. Se trata de una amplia zona de terreno alterado en el hemisferio delantero de Europa, un lugar donde los modelos geológicos llevaban mucho tiempo prediciendo que el material procedente de las profundidades debía ser llevado periódicamente a la superficie a través de un proceso denominado ascensión. El CO2 no estaba disperso como el polvo de un impacto, era denso, localizado, concentrado exactamente donde cabría esperar encontrarlo si hubiera sido transportado desde el interior. Jerónimo Villanueva, científico planetario de la NASA y autor principal de uno de los estudios, fue muy claro sobre las implicaciones. El dióxido de carbono no procede del exterior. Su distribución concuerda plenamente con un origen interno. El océano subterráneo que se encuentra bajo el hielo de Europa contiene dióxido de carbono disuelto, y la actividad geológica en Tara Regio ha hecho que salgan a la superficie trazas de este gas, como una mancha que traspasa la tela desde abajo. El carbono en las capas oceánicas subyacentes no es un detalle superfluo, es un requisito imprescindible. El carbono es el andamiaje de la biología. Sin él, las reacciones químicas que, en teoría, podrían sustentar la vida no pueden tener lugar. Con él, la puerta se abre un poco más, pero Webb no había terminado. En marzo de 2024, otro equipo de investigación utilizó el Webb para buscar algo aún más espectacular. Columnas de vapor de agua, chorros de vapor que podrían estar brotando directamente de la superficie de Europa hacia el espacio. El telescopio espacial Hubble había detectado indicios de tales columnas en 2012 y de nuevo en 2016, pero esas detecciones se situaban en el límite de la sensibilidad del Hubble. Algunos científicos las tomaron en serio, pero muchos se mantuvieron escépticos. Los datos eran ambiguos, precisamente de la forma que quita el sueño a los investigadores. Cuando el Webb dirigió sus instrumentos hacia esa misma región, los resultados fueron mucho más concluyentes, aunque no de la forma que cabría esperar. No se detectaron grandes columnas de gas sostenidas, no había chorros constantes de agua oceánica salpicando hacia el espacio. A primera vista, esto puede parecer una decepción, pero hay que interpretarlo de otra manera.
Lo que Webb demostró en realidad es que Europa no es como Encélado, esa pequeña y espectacular luna de Saturno que expulsa continuamente géiseres desde su polo sur, alimentados por fuerzas de marea que amasan su interior como si fuera masa. Encélado es una máquina de géiseres perpetua, y por eso nos encanta. La nave espacial Cassini de la NASA voló directamente a través de las columnas de Encelado en 2008 y analizó su composición química, detectando agua, sales, compuestos orgánicos e hidrógeno molecular, siendo este último un indicio directo de actividad hidrotermal. Fue uno de los descubrimientos más espectaculares de la historia de la ciencia planetaria, y ocurrió casi por accidente. La Cassini no estaba diseñada para tomar muestras del material de las columnas, simplemente se encontraba allí. Las columnas de Europa, si es que existen, parecen más bien suspiros ocasionales que un grito constante. Son intermitentes. Quizás se desencadenen por geometrías orbitales específicas, momentos en la órbita elíptica de Europa en los que la tensión de marea sobre una fractura concreta del hielo alcanza un umbral y abre brevemente una grieta, liberando agua a presión antes de volver a congelarse, como una válvula de presión que se activa solo en condiciones específicas. Esto significa que Clipper, cuando pase por encima de Europa, tendrá que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado para captar una pluma en acción. Y sus 50 sobrevuelos, repartidos a lo largo de varios años y múltiples configuraciones orbitales, maximizan la probabilidad de que eso ocurra. Esto es importante para la planificación de la misión. Captar una columna de gas activa es cuestión de sincronización y suerte. Pero la ausencia de erupciones constantes no resta importancia al océano, simplemente significa que el océano está más contenido, es más paciente y espera a que lo alcancemos. Ahora bien, ¿de dónde proviene la energía? Esta es una de las preguntas más importantes de la ciencia planetaria, y la respuesta es uno de los conceptos más elegantes de la física en todo el sistema solar. Europa está muy lejos del Sol, a unos 780 millones de kilómetros, aproximadamente 5 veces la distancia de la Tierra. La luz solar llega con una intensidad de apenas una 25ª parte de la que experimentamos en la Tierra. La temperatura superficial ronda los menos 160 grados Celsius. Según cualquier lógica de calentamiento solar, Europa debería estar completamente congelada, una bola de mármol fría y sin vida. Pero el Sol no es la fuente de calor de Europa, lo es Júpiter. La órbita de Europa alrededor de Júpiter no es un círculo perfecto, se trata de una elipse ligeramente alargada, y esta forma se mantiene gracias a un complejo tira y afloja gravitatorio entre Júpiter y sus grandes lunas vecinas, en particular Io y Ganímedes, que están sincronizadas con Europa en una resonancia orbital de 1 a 2 a 4. Esta resonancia impide que la órbita de Europa se circularice, empujándola constantemente de vuelta a esa elipse imperfecta. A medida que Europa recorre esta órbita elíptica, se acerca y se aleja alternativamente de Júpiter. Y la gravedad de Júpiter, el campo gravitatorio más potente del sistema solar, aparte del propio Sol, responde a esta distancia variable comprimiendo y estirando constantemente el interior de Europa. Cuanto más se acerca a Europa, más fuerte es la fuerza de atracción. Cuanto más se aleja, más se relaja esa fuerza. Una y otra vez. Compresión y liberación. Una y otra vez, desde hace miles de millones de años. A esto se le denomina calentamiento por mareas. Es el mismo mecanismo que convierte a Io en el cuerpo con mayor actividad volcánica de todo el sistema solar. Io es sacudido con tanta violencia por Júpiter que su superficie está cubierta de volcanes en erupción y lagos de lava. Europa experimenta una versión más suave de este mismo proceso, pero suave, en este contexto, es relativo. La energía depositada por el calentamiento mareal en el interior de Europa es enorme según cualquier estándar terrestre, y ha estado actuando de forma continua durante toda la historia del sistema solar. Imagina que aprietas rápidamente una pelota de goma con el puño. Notarás cómo se calienta en cuestión de segundos. Ahora imagina que esa pelota mide 3100 kilómetros de diámetro, y que la mano que la aprieta pertenece al planeta más masivo del sistema solar. El calor generado por esa deformación no solo calienta la roca, sino que evita que se congele un océano de agua líquida de un. Puede impulsar sistemas hidrotermales en el fondo del océano. Puede alimentar los procesos químicos que, en la Tierra, dieron origen a la primera vida hace casi 4.000 millones de años.
Se calcula que el océano que mantiene este calor tiene una profundidad de entre 60 y 150 kilómetros. Reflexionemos sobre ello un momento. El punto más profundo de los océanos de la Tierra, el abismo Challenger, en la fosa de las Marianas, alcanza aproximadamente los 11 kilómetros. El océano de Europa podría ser más de 10 veces más profundo que eso, y todo este océano está contenido dentro de una luna más pequeña que nuestra propia luna, envuelta en una capa de hielo, orbitando un planeta que destruiría a cualquier ser humano desprotegido en cuestión de horas. En el fondo de esta columna de agua se encuentra un lecho marino rocoso de silicatos. No se trata de una capa de hielo a alta presión, como la que podría encontrarse en las profundidades del interior de lunas más grandes como Ganímedes. Se trata de roca auténtica. Esto es de vital importancia. El contacto entre la roca y el agua es donde tiene lugar la química mineral. Es donde podrían formarse fuentes hidrotermales, donde el agua caliente cargada de minerales podría mezclarse con el agua fría y rica en oxígeno del océano, donde podrían existir los tipos de gradientes químicos que alimentan la vida microbiana primitiva. En la Tierra, los sistemas de fuentes hidrotermales del fondo oceánico rebosan de vida, vastos ecosistemas de microbios, gusanos tubícolas, camarones, todos viviendo en completa oscuridad, alimentados exclusivamente por la energía química extraída de la roca. Si tales sistemas existieran en el fondo de Europa, podrían, en principio, hacer lo mismo. El descubrimiento de dióxido de carbono de Webb encaja en ese panorama con una precisión casi inquietante. Si el fondo oceánico presenta actividad hidrotermal, el océano contiene carbono disuelto y el sistema lleva funcionando miles de millones de años. Entonces, Europa cuenta con 3 de los 4 ingredientes que suelen considerarse necesarios para la vida: agua líquida, una fuente de energía química y química orgánica. El cuarto ingrediente es el tiempo, y Europa ha tenido tiempo de sobra. Esto no quiere decir que haya vida allí. Quiero dejar esto absolutamente claro. El descubrimiento de dióxido de carbono en la superficie de una luna helada no es lo mismo que encontrar un microbio. La diferencia entre condiciones que podrían albergar vida y condiciones que realmente han dado lugar a la vida es enorme. Tenemos exactamente un único dato sobre cómo se origina la vida, la Tierra. Y sacar conclusiones generales a partir de una muestra de un solo caso no es ciencia, es una ilusión, por muy emocionantes que puedan ser los datos. Lo que ha hecho Webb es reducir la lista de razones por las que la vida en Europa sería imposible. Antes de estas observaciones, ya se había confirmado la presencia de agua y de energía en Europa. Ahora, gracias a Webb, también se ha confirmado la presencia de carbono. Cada ingrediente verificado reduce el número de excusas para que no exista vida allí. Eso no es lo mismo que una prueba, pero es un avance de lo más fundamental. Hay otro aspecto de los datos del Webb que ha recibido menos atención de la que merece. Ambos equipos de investigación también buscaban activamente moléculas orgánicas complejas, compuestos sofisticados basados en el carbono, del tipo que sirven como pilares de la química biológica. Aminoácidos, lípidos, hidrocarburos de cadena larga. El vocabulario molecular de la vida. Los resultados no fueron concluyentes. Webb detectó indicios, firmas espectrales que se solapaban con compuestos orgánicos complejos, pero el solapamiento con otros compuestos más simples hizo imposible una identificación definitiva a esa distancia. Los instrumentos no eran lo suficientemente sensibles como para distinguir la señal del ruido en moléculas tan complejas, en una superficie tan lejana. Lo que pasa con la inconclusividad científica es que se malinterpreta. Cuando un investigador dice, hemos detectado indicios, pero no podemos confirmarlos, el público suele interpretarlo como, no hemos encontrado nada. Eso es totalmente erróneo. Encontrar indicios de firmas orgánicas complejas en la superficie de Europa, incluso si son ambiguos, no es nada. Es una pista. Indica que la señal existe en el umbral de detección o cerca de él. Lo que significa que las moléculas, si están presentes, no son imposiblemente raras. Significa que un instrumento más sensible apuntado a la misma región tiene posibilidades reales de encontrar algo definitivo. Piensa en cómo avanza realmente la ciencia. La primera detección de la atmósfera de un exoplaneta se produjo precisamente gracias a este tipo de medición al límite de la sensibilidad. Los primeros indicios espectrales, tentativos de que existía vapor de agua en la atmósfera de un exoplaneta, fueron descartados por algunos y aceptados con cautela por otros.
Posteriormente, instrumentos más precisos lo confirmaron, y ahora caracterizamos habitualmente la química atmosférica de mundos situados a cientos de años luz de distancia. Los indicios orgánicos de Europa podrían encontrarse exactamente en ese umbral, el punto en el que la próxima generación de instrumentos pasa de lo inconcluso a lo confirmado. Pero aquí está el punto crucial. Esta ambigüedad no es un fallo, es un sistema de orientación. Indica a la próxima generación de instrumentos exactamente qué deben buscar y dónde deben buscarlo. Y la próxima generación de instrumentos ya está en camino. En octubre de 2024, la NASA lanzó la nave espacial Europa Clipper, equipada con el conjunto de instrumentos más sofisticado jamás enviado al sistema solar exterior. La Clipper realizará aproximadamente 50 sobrevuelos cercanos a Europa a lo largo de su misión, algunos de ellos a tan solo 25 kilómetros de la superficie. Cartografiará la capa de hielo en detalle, medirá su espesor y estructura interna, buscará columnas activas y analizará lo que éstas expulsen, sondeará la profundidad y la salinidad del océano, utilizando radar y magnetometría, y analizará partículas individuales de hielo y polvo con instrumentos lo suficientemente sensibles como para detectar compuestos orgánicos en concentraciones de partes por billón. Se prevé que la sonda Clipper llegue a Júpiter en 2030. Sin embargo, las observaciones del Webb ya han permitido afinar los objetivos científicos de la misión. La región de Tara, que antes era simplemente una zona de interés geológico, es ahora uno de los principales focos de la misión. El terreno accidentado, la huella de carbono y la juventud geológica de la superficie son indicios de un lugar en el que el océano se comunica activamente con el exterior. La sonda Clipper escuchará esa comunicación de cerca, pero, cuando lo haga, el Clipper deberá actuar con rapidez, porque el entorno que rodea a Europa no perdona. Los cinturones de radiación de Júpiter bombardean la superficie de Europa con hasta 540 rem al día, una dosis que mataría a un ser humano desprotegido en cuestión de horas. Se trata de una tormenta invisible e implacable de partículas cargadas, aceleradas a velocidades cercanas a la de la luz por el enorme campo magnético de Júpiter. Para que te hagas una idea de la magnitud, la dosis de radiación en la superficie de Europa equivale aproximadamente a recibir más de 5.000 radiografías de tórax en un solo día. El límite de dosis ocupacional anual para los trabajadores de centrales nucleares en Estados Unidos es de 5 rem. Europa recibe más de 500 rem cada 24 horas. No existe ninguna adaptación biológica que pueda mantener con vida a un ser humano en ese entorno. Una semana en la superficie de Europa, incluso dentro de un traje de protección contra la radiación, sería una sentencia de muerte. Los delicados componentes electrónicos del Clipper están protegidos dentro de una cámara de titanio contra la radiación, con paredes de casi 1 centímetro de grosor. Aún así, los ingenieros estiman que la exposición acumulada a la radiación a lo largo de las 50 aproximaciones de la misión degradará los componentes electrónicos de la nave hasta rozar el límite de su operatividad. Se trata de una máquina enviada deliberadamente a un entorno que la está matando lentamente, con el fin de realizar tantas observaciones como sea posible antes de que sucumba. Pero incluso este blindaje solo permite breves acercamientos a Europa. La nave espacial debe retirarse repetidamente a distancias más seguras antes de que la radiación destruya sus sistemas. Por eso, se planificaron 50 sobrevuelos en lugar de una órbita estable. Una nave espacial en órbita alrededor de Europa vería sus instrumentos fritos en cuestión de semanas. Esta radiación es también uno de los aspectos más fascinantes y contrarios a lo que cabría esperar de la historia de Europa. A simple vista, la radiación de Júpiter tiene un efecto esterilizante. Cualquier molécula orgánica compleja que llegue a la superficie, transportada desde el océano a través de procesos geológicos, queda destruida en cuestión de décadas. La radiación rompe los enlaces moleculares, altera los aminoácidos y reduce cualquier compuesto químico que produzca el océano a simples fragmentos inorgánicos. Si hay biofirmas que ascienden desde las profundidades, se borran casi tan rápido como llegan. Esta es una de las razones por las que Clipper tendrá que recoger material fresco lo antes posible tras su exposición. Pero sigamos el recorrido de la radiación hacia las capas más profundas. Al incidir sobre la superficie helada de Europa, la radiación descompone el hielo de agua en sus átomos constituyentes, hidrógeno y oxígeno.
Estos productos radiolíticos se recombinan luego de formas novedosas, generando compuestos como el peróxido de hidrógeno y el oxígeno molecular. Algunos modelos sugieren que este oxígeno producido por radiolisis puede migrar gradualmente hacia abajo a través del hielo, llegando finalmente al océano subsuperficial. Una vez en el océano, este oxígeno podría actuar como un potente oxidante químico, una fuente de energía química que podría alimentar los procesos metabólicos de cualquier organismo que se encuentre allí. Piensa en la elegante y salvaje ironía que hay en todo esto. Júpiter irradia a su luna con niveles de radiación que acabarían con todas las formas de vida compleja conocidas en la Tierra. Esa misma radiación, modificada por su recorrido a través de kilómetros de hielo, podría estar generando el combustible químico que alimenta la vida en el océano que se encuentra debajo. El destructor se convierte en el proveedor, el veneno se convierte en la fuente de energía. Europa no sigue nuestras reglas intuitivas. Hay otro aspecto de esta historia que no aparece en la mayoría de los titulares. Hacia finales de 2024, nuevas observaciones del Webb revelaron estructuras de hielo de agua cristalino en la superficie de Europa que parecían inusualmente frescas, hielo que no había sido procesado de forma significativa por la radiación. En el contexto de una luna constantemente bombardeada por las tormentas de partículas de Júpiter, el hielo fresco es un indicador significativo. Significa que la superficie se está renovando. El material del subsuelo está empujando hacia arriba, desplazando la capa superior, muy irradiada, y sustituyéndola por material nuevo y sin procesar procedente del interior. La distribución de este hielo fresco coincide exactamente con las mismas regiones de terreno accidentado en las que se había encontrado dióxido de carbono. Las mismas zonas, las mismas coordenadas. No es una coincidencia. Es la confirmación de que los procesos que tienen lugar bajo la superficie de Europa están activos y en curso. No son antiguos, ni históricos, sino actuales. La composición química que detectó el Webb no es un registro congelado de algo que ocurrió hace miles de millones de años. Es un informe en directo, una señal en tiempo presente. Cuando los científicos analizaron los datos espectrales con más detenimiento, descubrieron algo más. El dióxido de carbono estaba mezclado con sales, concretamente cloruro de sodio y sulfato de magnesio, sal de mesa y sal de Epsom, compuestos comunes, cotidianos y muy familiares, y casualmente, precisamente el tipo de sales que se encuentran disueltas en los océanos de la Tierra. Su presencia conjunta con el dióxido de carbono en las mismas regiones geológicamente activas nos permite vislumbrar un sistema estrechamente interrelacionado. El océano no se limita a liberar carbono hacia arriba. Transmite todas sus características químicas, sales, gases, compuestos disueltos, a través del hielo, hasta la superficie, donde los instrumentos del Webb pueden leerlas como si fueran una carta deslizada bajo la puerta. La superficie es una especie de tablón de anuncios del océano que se encuentra debajo, y el Webb es el primer instrumento lo suficientemente sensible como para leer realmente esos mensajes. La composición salina también contiene información detallada sobre la habitabilidad del océano. En la Tierra, las fuentes hidrotermales liberan proporciones minerales características que dependen de la temperatura de los fluidos de las fuentes y de la composición de la roca circundante. Si Clipper puede medir con precisión las proporciones de sal en la superficie de Europa y compararlas con modelos de calentamiento por mareas, los científicos podrían estimar la temperatura y la química del fondo oceánico, sin necesidad de ir allí. Sería como leer el diario de alguien analizando la composición química de la tinta sin abrir la tapa. Mientras tanto, otra nave espacial se dirige más lentamente hacia el mismo destino. En abril de 2023, la Agencia Espacial Europea lanzó JUICE, el explorador de las lunas heladas de Júpiter, Jupiter Icy Moons Explorer. JUICE se centra principalmente en Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, que también alberga un océano subterráneo. Sin embargo, JUICE realizará 2 sobrevuelos de Europa, y sus instrumentos complementan a los de Clipper de manera significativa. Entre las 2 misiones, los científicos podrán cotejar datos, identificar errores sistemáticos y triangular mediciones de formas que la ciencia de una sola misión no puede lograr. En la ciencia planetaria, la redundancia no es un desperdicio, es la forma de evitar la ambigüedad que acechó las detecciones de plumas del Hubble durante casi una década. Hablemos ahora del fondo de esta historia, ese que va más allá de la química, los instrumentos y la mecánica orbital.
Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la cuestión de si existe vida más allá de la Tierra era de carácter teológico. Era una cuestión de filosofía, de fe, de especulación metafísica disfrazada de ciencia. Podíamos debatirla sin fin, pero no podíamos comprobarla. No podíamos diseñar un experimento que diera respuesta a esa pregunta. La cuestión carecía de cualquier base empírica a la que aferrarse. Luego construimos telescopios, enviamos naves espaciales, pisamos la Luna y aterrizamos rovers en Marte. Cartografiamos Venus y encontramos un horno. Catalogamos las lunas de los planetas exteriores y descubrimos que eran, en su mayoría, rocas marcadas y sin atmósfera. Poco a poco, sin ningún anuncio oficial, la pregunta cambió. No pasó de ¿hay vida ahí fuera?, sino de ¿hay vida? ¿Hay ingredientes? Porque la segunda pregunta tiene una respuesta que se puede encontrar con un espectrógrafo. Y eso es precisamente lo que está haciendo Webb. Tara Regio se ha convertido, en un sentido muy real, en el centro geográfico de toda esta investigación. Esta región de la superficie de Europa, geológicamente joven, en constante agitación y sometida a presiones internas, no es solo un elemento interesante en un mapa, es el lugar donde el océano habla, donde el material ascendente atraviesa el hielo y entra brevemente en contacto con la superficie antes de ser azotado por la radiación. Es una lectura del estado interno del océano, escrita en carbono, sal y hielo fresco. Si alguna misión futura llega a perforar el hielo de Europa, Tara Regio será uno de los primeros candidatos como lugar de aterrizaje. Webb ha marcado una gran X en el mapa, no en sentido figurado, literalmente. La firma química concentrada en esta región representa la mejor hipótesis actual sobre el lugar donde el océano está más cerca de ser accesible. Ahora cierra los ojos un momento e imagina que estás de pie sobre la superficie de Europa. Lo primero que se nota es el silencio. No solo quietud, sino silencio absoluto. No hay viento, porque no hay atmósfera digna de mención. La presión en la superficie de Europa es prácticamente nula. Nada se mueve, no se oye nada. La única sensación es la leve vibración del hielo bajo las botas, el sutil temblor de la flexión mareal, el lento ritmo de la luna al ser comprimida y liberada por una fuerza que no se ve. El hielo que pisas no es blanco. De cerca es amarillento, con un matiz marrón rojizo debido a las lineae, las sales y los compuestos orgánicos procesados por la radiación que atraviesan la superficie. Estás pisando química hecha visible. Cada decoloración es el registro de un proceso. Cada cresta es una cicatriz de un fenómeno de marea que duró miles de años. El frío no se parece a ningún frío de la Tierra. A menos 160 grados Celsius, el sistema de calefacción de tu traje libra una batalla térmica a cada segundo. El metal se vuelve quebradizo, los lubricantes se congelan, los componentes electrónicos sin protección fallan en cuestión de minutos. Los astronautas del Apolo en la Luna tuvieron que lidiar con oscilaciones de temperatura de 120 grados a la luz del sol a menos 170 grados a la sombra, pero estaban a solo unos segundos luz de casa. Tú estás a 43 minutos luz de la Tierra. Una comunicación de ida y vuelta con el control de la misión tarda como mínimo 1 hora y media. Si algo sale mal, no hay ayuda a la vista. No pronto, no lo suficientemente rápido. Entonces levantas la vista. Júpiter llena el cielo de una forma que ninguna fotografía puede prepararte para ver. Abarca aproximadamente 24 grados de arco, lo que supone un diámetro aparente 48 veces mayor que el de la luna llena vista desde la Tierra. No es un disco, es una pared naranja, crema y marrón de nubes turbulentas, surcada por sistemas de tormentas más grandes que la Tierra, anclada por la Gran Mancha Roja. Una tormenta que persiste desde hace cientos de años, un hematoma que nunca cicatriza, que se desplaza lentamente por la superficie del planeta como un lento suspiro de violencia geológica. Se puede ver su rotación en tiempo real. Las franjas de nubes se deslizan unas junto a otras a diferentes velocidades, cortándose, enroscándose en remolinos, fusionándose y separándose. No es estático, respira. Allí, de pie, te das cuenta de hasta qué punto Europa pertenece a este planeta. Las fuerzas de marea que mantienen el océano en estado líquido provienen de Júpiter. La radiación que esteriliza la superficie proviene de Júpiter.
La resonancia gravitatoria que mantiene fija la órbita de Europa proviene de la interacción de Júpiter con sus otras lunas. Europa no existe de forma independiente. Es una creación del gigante gaseoso que se cierne sobre ti, sostenida por él, definida por él, amenazada por él y, tal vez, habitable, gracias a las mismas fuerzas que hacen que su superficie sea letal. La paradoja que se esconde en el corazón de Europa es la siguiente. La misma luna que alberga uno de los candidatos más prometedores para la vida en el sistema solar, tiene una superficie que mataría a un ser humano en menos de un día. La dosis de radiación en el ecuador de Europa es de aproximadamente 5.400 milisieverts al día, lo que equivale a recibir más de 5.000 radiografías de tórax en 24 horas. El ADN de la parte superior del cuerpo quedaría destrozado. La muerte celular superaría a los mecanismos de reparación del cuerpo en cuestión de horas, y sin embargo, a 10 kilómetros bajo tus pies, en la oscuridad, la presión y el calor, podría haber algo nadando. Hablemos ahora de lo que todo esto cambia realmente, tanto desde el punto de vista científico como en lo que respecta a nuestras creencias. Antes de las observaciones del Webb en septiembre de 2023, Europa era una candidata prometedora. Tenía agua, tenía energía. Los científicos se mostraban optimistas, pero basaban sus conclusiones principalmente en argumentos de plausibilidad y en datos antiguos de Galileo. La detección de carbono era una hipótesis, pero no estaba confirmada. La composición química del océano era totalmente desconocida, a partir de observaciones directas. Europa era más una esperanza que un objetivo. Tras Webb es un objetivo concreto, específico y caracterizado químicamente. La detección de dióxido de carbono confirmó que el océano contiene carbono disuelto. La identificación de la sal sugirió una composición química no muy diferente a la de los océanos terrestres. La distribución del hielo fresco nos indicó que la geología interna está activa en este momento. Las restricciones de la pluma nos indicaron cómo interpretar futuras detecciones y dónde buscar. Y las pistas de Webb sobre la presencia de compuestos orgánicos complejos, aunque no fueran concluyentes, proporcionaron a Clipper una lista precisa de compuestos químicos que buscar. Ahora contamos con hipótesis comprobables, predicciones concretas sobre lo que Clipper debería encontrar en Tara Regio cuando sobrevuele la superficie a 25 kilómetros de altura a principios de la década de 2030. Tenemos una región, un perfil de composición, una lista de moléculas objetivo y un marco geológico. La transformación de Luna Interesante a una investigación científica en marcha se ha completado. Y cuando llegue el Clipper, cuando realice su primer sobrevuelo cercano, cuando el SUDA recoja un grano de hielo del tamaño de un grano de arena y lo analice con un espectrómetro de masas, cuando los pulsos del radar del Rhizon penetren 30 kilómetros de hielo en busca de bolsas de agua líquida, cuando el magnetómetro mida la profundidad y la salinidad del océano, sabremos cosas sobre este océano que ningún ser humano ha sabido jamás sobre ninguna masa de agua más allá de la Tierra. Esto es lo que pasaría si, en algún lugar de todos esos datos, encontráramos la señal que más tememos esperar. Un perfil de aminoácidos que no se corresponda con nada producido por la química abiótica. Una firma lipídica que sugiera la presencia de química de membrana. Un patrón molecular que, en la Tierra, solo podría ser producido por la vida. Ese descubrimiento, no un organismo confirmado, ni una criatura que se mueva, ni nada que pudiéramos fotografiar, sino simplemente un conjunto de moléculas con la configuración adecuada, sería, sin exagerar, el hallazgo científico más importante de la historia de la humanidad. No porque demostrara la existencia de vida en Europa, no lo haría, al menos no de forma definitiva ni inmediata, sino porque demostraría algo más amplio, que la química de la vida no es exclusiva de la Tierra, que el universo ensambla estas moléculas allá donde las condiciones lo permiten, que no somos un milagro, somos un patrón, replicado allá donde la física lo permite. Aún no hemos llegado, estamos muy lejos de ello, pero, por primera vez, no nos limitamos a esperar y a hacer conjeturas. Tenemos datos, tenemos un objetivo, tenemos instrumentos en camino. Europa nunca intentó llamar nuestra atención, no se convirtió en un espectáculo. Mientras Encélado lanzaba géiseres al espacio a la vista de todos y Titán hacía alarde de su neblina anaranjada y su exótica química, Europa simplemente permanecía allí, blanca, agrietada, silenciosa.
ocultando un océano con el doble de volumen que todo el agua de la Tierra bajo 30 kilómetros de hielo, guardando sus secretos tras una superficie que la radiación acabaría borrando por completo en cuestión de décadas. 2 décadas de datos tentadores, pero insuficientes. 2 décadas de rostros pegados al cristal esmerilado. Y entonces, Webb miró con atención y paciencia, y leyó lo que la superficie estaba diciendo. El hielo aún no ha cedido, no se ha roto, pero la Europa Clipper pasará más cerca de este mundo que ninguna otra nave espacial antes que ella. Su instrumento SUDA captará partículas del tamaño de un grano de polvo y las interpretará como si fueran telegramas procedentes de las profundidades del océano. Su radar explorará el hielo capa por capa, en busca de bolsas de agua líquida que podrían estar atrapadas a solo unos kilómetros bajo la superficie. Agua a la que un futuro módulo de aterrizaje podría acceder más fácilmente que al fondo del océano. Esas bolsas de líquido a poca profundidad, y si es que existen, cambian por completo la geometría de la exploración. Las profundidades oceánicas se encuentran entre 60 y 150 kilómetros por debajo de la superficie, lo que supone un reto de perforación tan enorme que desafía la tecnología actual. Pero si existen acumulaciones de agua a una profundidad de entre 10 y 15 kilómetros de la superficie, en los yacimientos con forma de lente que predicen los modelos de terreno caótico, entonces el objetivo pasa a ser alcanzable. El horizonte se acerca, y el propio terreno caótico, los bloques de hielo desordenados, recongelados e inclinados, que cubren aproximadamente una cuarta parte de la superficie de Europa, podría ser la huella geológica de este mismo proceso. Material cálido que asciende desde abajo, ablandando el hielo, desestabilizando la capa superficial, que se derrumba y se vuelve a congelar en un desorden angular. Si el radar Reason de la sonda Clipper confirma la presencia de agua líquida en esas zonas, no solo nos dirá dónde está el agua, nos dirá que el interior de Europa mantiene una interacción geológica activa con su superficie, que el sistema está vivo en el sentido geofísico más literal. En algún punto de la contradicción entre una superficie que destruye la química orgánica y un océano que podría generarla, la pregunta más antigua de la ciencia espera una respuesta. La pregunta de si estamos solos, la pregunta de si el universo cree vida donde quiera que puede, o si la Tierra fue un accidente único e irrepetible. No sabemos la respuesta, no deberíamos fingir que la sabemos. Pero por primera vez en la historia de la astronomía contamos con un lugar concreto, una composición química concreta, una misión concreta con instrumentos específicos y un plazo concreto, a principios de la década de 2030, en el que podríamos dar un paso significativo para descubrirlo. ¿Qué haríamos en un laboratorio con una muestra del agua del océano de Europa? No se trataría de una composición deducida a partir de datos orbitales, ni de un modelo extrapolado a partir de las sales de la superficie. Sería una muestra real, un tubo de ensayo con agua que nunca ha visto la luz del sol, extraída de un océano que ha permanecido sellado bajo el hielo durante miles de millones de años. Si esa agua contuviera aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas, en proporciones que no pudieran explicarse mediante la química abiótica, el mundo científico cambiaría de la noche a la mañana. Si contuviera moléculas similares a los lípidos compatibles con la formación de membranas, con el tipo de química autoorganizada que precede a la vida celular, ni siquiera los científicos más cautelosos podrían evitar la conclusión de que el universo tiende hacia la biología siempre que las condiciones lo permiten. Eso no sería una prueba de vida en Europa. Sería una prueba de algo más grande, que la química de la vida es una consecuencia natural de las leyes del universo, no un accidente único en el universo. Y si, mucho más adelante, quizás en la década de 2040 o 2050, cuando se haya desarrollado, probado y perfeccionado la tecnología necesaria para perforar kilómetros de hielo, un módulo de aterrizaje lograra penetrar realmente en la capa de hielo y sumergir instrumentos en esa agua, los resultados podrían ser revolucionarios de formas que, desde ahora, es realmente imposible predecir por completo, porque nunca hemos encontrado otra masa de agua líquida en ningún lugar del universo. Nunca hemos comprobado si el origen de la vida es reproducible. No tenemos forma de saber, en este momento, si somos típicos o anómalos. Quizás Europa nos lo pueda decir. Esto es lo que nos ha revelado un telescopio del tamaño de una pista de tenis, que orbita a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra y observa una luna situada a 600 millones de kilómetros de distancia.
No una respuesta, sino la forma concreta de la pregunta. El perfil químico de un objetivo. La primera prueba real de que el océano de Europa no solo está mojado, sino que es rico, activo y químicamente complejo. Y puede que lo haya sido desde antes de que existiera la vida en la Tierra. Nos encontramos al borde de algo que aún no tiene nombre. Los datos son reales. Las misiones están en marcha. Los instrumentos están orientados. Y el próximo capítulo de esta historia no se escribirá a base de especulaciones, sino de mediciones. El hielo aún no se ha abierto, pero tenemos las herramientas para escuchar lo que susurra. Y por primera vez, lo que oímos no es silencio. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjame un me gusta. Ayuda de verdad a que este canal llegue a más gente a la que le gusten historias como esta. Y suscríbete, si aún no lo has hecho, para no perderte el próximo capítulo de esta extraordinaria saga cósmica. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.